Aquí está Baruch y la lección de hoy. I may not know your name, Puede que yo no sepa tu nombre, dónde vives, ni nada en absoluto sobre ti, pero hay algo que sé con total certeza en cuanto a quién eres. Y eso es que eres alguien que cree en Dios. ¿Cómo puedo afirmar eso? Porque todo ser humano cree en Dios. Ahora, puede que lo quieran negar, pero cuando alguien dice, yo no creo que exista un Dios, yo soy ateo, creo que todo esto de Dios es una tontería. Bueno, en realidad, lo que están diciendo va en contra de lo que realmente creen interiormente. Debemos entender algo. En la actualidad, existe una tendencia a creer que la fe más simple, por ejemplo, lo que le enseñamos a los niños acerca de Dios, que eso es inmaduro, y que cuando alguien crece y comienza a educarse en el mundo, cuando empieza a escuchar a la ciencia y cosas parecidas, se apartarán de la fe en Dios. Esa es una gran mentira. Nadie deja de creer en Dios por causa de la ciencia o porque se haya vuelto más inteligente, ni nada por el estilo. Las personas se pueden rebelar contra Dios, pero eso no significa que no crean en Dios. ¿Y cómo puedo hacer tal afirmación? Bueno, toma tu Biblia y ve conmigo al Salmo número 14. Libro de los Salmos, en el Salmo 14. Siguiendo con la idea, puedo ofrecerles incluso evidencia científica al respecto. He compartido antes que hace muchos años, en los Estados Unidos, una universidad con sede en California realizó una investigación. Todos sabemos lo que es un detector de mentiras. Conectas a una persona a esta máquina y monitorean las reacciones internas de la persona, el estrés y cosas por el estilo, y con mucha precisión pueden discernir si alguien está diciendo la verdad o si está mintiendo. Y en este ejemplo, tomaron un grupo de 1,000 individuos que tenían todos algo en común. Todos afirmaban ser ateos. Decían que no creían en Dios, que eso era un cuento de hadas, una fantasía, y rechazaban cualquier idea que afirmara la existencia literal de un Dios. Y por supuesto, la pregunta central que se les hizo, cuando estaban conectados al detector de mentiras, fue, ¿cree usted en Dios? Y alrededor del 98% de las personas, cuando dijeron que no, porque todos eran ateos, así que su respuesta fue no, yo no creo en Dios. 98% falló la prueba, lo que significa que aunque afirmaban no creer en Dios, interiormente sí creían. Cuando decían que negaban la existencia de Dios, estaban mintiendo. Ahora, uno no necesita usar un detector de mentiras. Simplemente podemos acudir a las Escrituras. Y como dije, hoy vamos a estudiar el Salmo 14, el cual es un salmo escrito por David. Dice en la primera parte del verso 1, la Matseach ley David, al director principal del coro de David. O sea que David escribió este salmo. Leamos. Amar Naval Belibó. Bien, la palabra naval es traducida por la mayoría de las Biblias como necio, pero debemos entender a qué se refiere. Es un necio no porque le falte inteligencia, sino que es alguien necio porque, aunque sabe algo, no responde a esa información. Un ejemplo clásico es que la casa de alguien está en llamas. Así que un vecino entra y le dice al dueño de la casa, «Tu casa está en llamas. Todo se va a consumir en cuestión de minutos». Él tiene esa información, pero no se mueve. No reacciona ante el hecho de que su casa se está quemando, por lo que finalmente muere. Ese es un naval.
tiene la información, pero la rechaza. La niega. Se rebela en su contra. No responde a lo que sabe que es la verdad. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué pasa esto? Y esto es lo que David abordará. Leemos. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Él busca convencerse a sí mismo por medio de la repetición de esa afirmación. Quiere pensar así. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para él pensar que no hay Dios? Bueno, la siguiente parte del verso nos lo responde. Noten la siguiente frase. Ishhitu, ¿qué significa? Es una palabra para corrupción. En este contexto nos habla de una vida corrompida. Y si sigues leyendo, no solo es que se hayan corrompido y que ellos hagan cosas abominables, sino que noten lo que dice aquí. Él dice, yo niego a Dios. Eso es lo que dice un necio. No creo en Dios. Interiormente él sabe que es la verdad, que Dios existe, pero se convence a sí mismo y declara públicamente, no hay Dios. ¿Por qué? Porque quiere llevar un estilo de vida corrupto, un estilo de vida abominable. Quiere cometer actos que no están alineados con la verdad de Dios, las instrucciones de Dios y los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué hace para justificarse a sí mismo, tanto interiormente como públicamente? Simplemente dice, no hay Dios. Por lo tanto, si no hay Dios, realmente no existe un concepto exacto del bien y del mal. No hay una verdad. Tú puedes tener tu verdad, yo puedo tener mi verdad, tú puedes decir que esto está bien, que esto es correcto, y yo puedo pensar algo totalmente diferente. Verás, cuando Dios está en la escena, no importa lo que yo llame verdad o lo que tú llames verdad. ¿Qué es lo importante? Su verdad, porque su verdad es la única verdad. Lo que importan son sus términos de justicia y rectitud, lo que para Él es santo, bueno, correcto, moral y ético. Todo eso proviene de su palabra. Pero si no me gusta su justicia, no me gusta su rectitud, no me gusta su voluntad, ¿qué hago? Bueno, una persona necia simplemente dice, niego a Dios, soy rebelde contra Él, y por lo tanto, como Él no existe, todo está bien. Así que la motivación aquí para que esta persona diga, no hay Dios, intentando convencerse a sí misma, es porque quiere realizar actos tanto corruptibles como abominables en rebelión contra la voluntad de Dios. Leamos la última parte del verso 1. En Osei Tov, no hay quien haga lo bueno. Ese es el problema. Las personas que dicen que no hay Dios, no harán lo que es bueno. Cuando te falta la creencia en Dios, cuando niegas y rechazas eso, sabemos algo. Estás haciendo eso para no tener que asociarte con su voluntad, con sus propósitos. Quieres practicar lo que los caminos de Dios y su verdad consideran como algo corrupto y abominable. Así que es simplemente por conveniencia que alguien dice, no hay Dios. Bien, voy a desviarme brevemente del tema. Vemos en el Nuevo Pacto que hay una palabra muy importante y su equivalente hebreo es matspun, que significa conciencia. Todo el mundo tiene una conciencia. Por lo tanto, esa conciencia le dice a esa persona que Dios existe. Así que, cuando alguien dice, oh, yo soy ateo, o yo solía creer, pero ya superé eso, soy demasiado maduro para eso, la ciencia me demuestra que todo eso es falso. Cuando alguien dice eso, está mintiéndose a sí mismo. Ahora, verso 2. Vimos su respuesta. ¿Qué hace Dios? El Señor desde el cielo observa a los hijos de los hombres para ver algo, para ver si hay. Y la siguiente palabra es maskil. ¿Qué es un maskil? Es interesante notar que
Sechel Yeshar significa sentido común. Y esta palabra define a alguien que es sabio. A veces, esta palabra puede relacionarse con prosperidad, pero tiene que ver con una inteligencia que es natural, algo con lo que uno ha sido divinamente dotado por Dios. Así que, Él quiere ver si hay entre los seres humanos individuos que están utilizando eso. Ese es el contexto. Hay quienes dicen, neciamente, no hay Dios, para poder así hacer actos ofensivos, impíos, corruptos y abominables. Pero Dios mira para ver si hay alguno que sea sabio y que utilice lo que en español llamamos sentido común, con el fin de... Y el punto aquí es este. Eso es lo que Dios le ha dado a cada persona para que pueda funcionar y avanzar hacia un mayor entendimiento de la verdad de Dios. Así que el Señor, desde los cielos, mira sobre los hijos de los hombres, y esta palabra para mirar no es la misma que encontramos más adelante en el texto. Es una palabra que implica que Él mira y revela de una manera muy transparente. Él llega al corazón de cómo la gente piensa, para ver si hay alguien que tenga simplemente sentido común y se conducen de ese modo. Se trata de alguien que esté operando en la conciencia que Dios le dio a esa persona y que se conduzca de una manera que le conlleve a la prosperidad, pero prosperidad en el sentido de tomar la provisión de Dios para cumplir sus propósitos. ¿Y a qué lleva eso al que tiene ese deseo? Noten el final del verso 2. Doresh et Elohim. Él busca, y esta palabra Doresh es una palabra intensa. Muchas veces la traducimos como buscar o pedir, pero es una palabra que puede significar exigir. Muestra un fuerte deseo, casi una desesperación por lo que se dice aquí, por Dios. Y vemos un cambio. En lugar de el Señor, Yud-Hei Vav-Hei, tenemos el término Dios, y como digo con frecuencia, este término se relaciona con Dios como juez. Aquel que tiene sentido común, el que posee este don de Dios de la inteligencia, para saber que Dios existe, eso lo lleva a desear, si Dios es real, y yo sé que lo es, entonces si no soy necio, voy a querer saber cómo servirle. ¿Qué requiere Él de mí? Buscaré eso con pasión, con fervor, para ser alguien con quien Dios se complazca. Pasemos al verso 3. Esto es lo común, pero todos se han desviado en conjunto. Y una vez más vemos una palabra similar, un sinónimo para decir se han corrompido. Esta es una palabra que habla de decadencia, pero más bien de una decadencia moral. Y eso es lo que vemos ocurrir en nuestra sociedad de manera desenfrenada hoy en día. Rápidamente, las personas se están volviendo cada vez más corruptas en sus acciones. Y todo eso comienza con su manera de pensar. ¿Por qué? Bueno, noten la relación con la Escritura. Aquí dice que aquellos que buscan a Dios actuarán con sentido común, con eso que Dios ha puesto en nosotros, con nuestra conciencia, con el fin de buscarle, encontrarle, servirle, glorificarle y ser bendecidos por Él. Ese es el orden que Dios espera para poder obrar con la humanidad. Pero, ¿qué hace la gran mayoría de las personas? Se apartan rápidamente de Él. Se comportan corruptamente, y noten lo que dice por segunda vez, Enos Seitov. No hay quien haga el bien. Verso 4. Ciertamente, ahora, basándonos en estos individuos, ¿qué individuos? Los que dicen, no hay Dios. Quiero vivir corruptamente. Quiero hacer cosas abominables.
Quiero apartarme de Dios. Quiero seguir los deseos de mi propia voluntad. No quiero hacer aquello que es bueno según Dios. Ellos saben algo. Mira el verso 4. Ciertamente ellos saben, ¿de quién estamos hablando? De todos los obradores de iniquidad. Eso es lo que son. Cuando alguien niega a Dios, se convierte en obrador de iniquidad. Así de simple. Solo cuando reconoces a Dios, no solo en el corazón o en la mente o con palabras, sino cuando empiezas a reconocerlo en tus decisiones de vida, en lo que haces, en las prioridades que tienes. Cuando reconoces a Dios de esta manera, vas a estar haciendo su voluntad, manifestando lo que es correcto, lo que es adecuado, lo que es bueno. Pero cuando dices, Dios no existe, ¿cuál será el resultado? Estarás en actividad, y eso es literalmente lo que dice, todos los que, y la palabra aquí habla de los que obran, los que operan en iniquidad. Y noten lo que pasa. Cuando amamos a Dios, ese amor por Dios se manifestará amando al prójimo. Vamos a desear ser útiles. Querremos ser una bendición para otros. Estaremos más preocupados por el bienestar de los demás que por el nuestro propio. Esa es la verdadera fe. Eso es lo que hace Dios al guiar a una persona. Es la misma actitud que Pablo describió cuando dijo, haya en ustedes este sentir que hubo también en el Mesías, que lo llevó a humillarse a sí mismo y a vaciarse a sí mismo, incluso hasta la muerte, y muerte de cruz. Que esa misma mentalidad esté en ustedes. Se trata de que tome mi cruz, muera a mí mismo, para poder ser de bendición para los demás. Y por eso vemos claramente en la Escritura que ese es el carácter de la Torá. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Pero estos individuos no están en absoluto bajo la autoridad de la Torá. Por supuesto que no somos salvos por la ley. Los mandamientos no nos justifican. Pero, habiendo sido salvos, habiendo experimentado la justificación, voy a querer utilizar la verdad de la Torá, la verdad de los mandamientos de Dios, la relevancia de por qué Dios dio estos mandamientos. Voy a querer aplicarlos a mi corazón, a mi estilo de vida, para poder ser de bendición para otros, para poder ser como Dios. No hablo de convertirme en Dios, lo cual es una herejía, sino comportarme como Él, manifestando su voluntad en mi vida. Pero, ¿qué está haciendo esta gente que niega a Dios? Están obrando en iniquidad, y noten lo que dice. Ellos son los que se comen a mi pueblo. Eso significa que lo devoran. Significa que se conducen de manera que explotan a los demás y lo hacen como quien come pan. Este es un modismo, porque comer pan es algo simplemente natural. Comemos pan, y el pan aquí es solo un sinónimo para comida. La gente come 2 o 3 veces al día, y lo que esto nos dice es que así como resulta común y natural para una persona sentarse a comer, asimismo los impíos explotan, se aprovechan y causan daño a otras personas. ¿Y a quién dañan? A mi pueblo. Dios se lo toma personal. Pero al Señor, noten lo que dice al final del verso 4, al Señor no invocan, no lo buscan, no están interesados en Él. Nada en su vida refleja ninguna conciencia de Dios. Y, por lo tanto, explotan a las personas. Verso 5. El verso 5 nos dice que cuando nos volvemos egoístas, eso nos conduce a una forma de paranoia. Así de simple. Cuando me consumo en mí mismo, voy a pensar que otros están comportándose de la misma manera. Y así como yo devoro a otras personas, las exploto, las uso, para mis propósitos, voy a asumir interiormente que los demás están tratando de hacerme lo mismo a mí. ¿Y cuál es el resultado de eso?
Bueno, podríamos usar una palabra de la psicología y es paranoia. Pero, ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Usa el término, verso 5, temor. Allí, en esa conducta, en ese estilo de vida, allí, temor, ellos sienten. Porque Dios, y entendamos algo, esto se remonta y confirma exactamente el punto donde empezamos. Y es que todo el mundo sabe en su interior que Dios existe. ¿Por qué lo digo? Bueno, mencioné que Él puso la conciencia en cada persona. Todas las personas tienen un alma. Cada individuo, como Dios lo ha creado, cada individuo tiene una conexión con Dios. Todos saben que Dios existe. Y sabes que Dios es un Dios santo y justo. Su entendimiento de santidad y justicia en sí mismos puede estar severamente dañado por su pecado. Pero, de alguna manera, saben que Dios es bueno, que es santo, que es justo y saben algo más, que hay un día de juicio. Habrá un día en que las personas tendrán que rendir cuentas. Ellos lo ven en este mundo. La gente es continuamente evaluada por su jefe, su empleador, por sus amigos. Nos evaluamos mutuamente. ¿Es esta persona realmente un amigo? ¿Es alguien en quien puedo confiar? ¿Y soy yo alguien confiable para esta persona? Evaluamos a otros y nos evaluamos a nosotros mismos. Eso es natural porque entendemos que existe un concepto de juicio. Juicio en el sentido de evaluación y discernimiento. Pero con base en esa evaluación y ese discernimiento, habrá un resultado. Otra forma en que podemos pensar en esto es como el día de pago. Hay un día en que las cosas serán puestas en orden. Y, por lo tanto, mira con cuidado esto. Dice que Dios, y una vez más se usa Dios en este contexto para enfatizar su rol como juez. Porque Dios está en la generación de los justos. Bien, ¿qué es la generación de los justos? Bueno, es un modismo para referirse a la generación que Dios juzga. Todo este pasaje aquí nos hace recordar que viene un día de juicio. Y eso causa que los individuos que dicen, Dios no existe, no voy a vivir para Él, no creo en Él, no buscaré su verdad, no seguiré sus estándares, que ellos sientan temor en su interior, que tengan lo que podríamos llamar una paranoia espiritual. Desconocen la paz y el contentamiento. Cuando te vuelves egoísta, eso te roba el gozo. Y ellos tienen miedo, porque Dios está con la generación de los justos. Verso 6. El consejo. Ahora, debemos entender esta palabra consejo como una instrucción. Podemos observar que en muchas Biblias, la siguiente palabra es la palabra hebrea ani, con ain y no con aleph. ¿Cuál es la diferencia? Ani con una aleph significa yo, pero con una ain significa alguien que es pobre o alguien que ha sido afligido, alguien que está sufriendo. Y en este sentido, creo que deberíamos entenderlo de una manera muy general como un afligido. Dios tiene instrucciones para los que están siendo afligidos por el mundo. Noten lo que dice aquí. El consejo o la instrucción del afligido, ¿qué hacen aquellos que niegan a Dios? ¿Qué creen sobre eso? Ellos hacen algo. Ellos lo rechazan. Piensan que simplemente no tiene valor. Creen que es algo vergonzoso, que es inútil. Así que no le dan a eso ningún valor en lo absoluto. Y eso es lo que hacen, porque aquí está el problema. Si no lo hicieran, entonces se darían cuenta de su derrota.
Y no quieren eso, así que dicen, el consejo de Dios, sus instrucciones para los afligidos en este mundo, ya que no existe Dios, a su instrucción no le daré preferencia ni la menor importancia en absoluto. Mas, ¿qué sabemos? Dice, pero el Señor es su refugio. Así que al final, Dios será refugio para aquel que abraza e implementa el consejo de Dios. Aquí es donde se ve la sabiduría. La sabiduría se ve al tomar el consejo de la palabra de Dios. Sus principios, preceptos, instrucciones, mandamientos, todo eso, todo su consejo, toda su instrucción, y la aplico a mi vida, porque cuando hago eso, eso me posiciona en un lugar seguro, en su refugio, en su lugar seguro. Y lo que eso comunica es que Dios se convierte en mi defensa. Esa es la idea aquí. Y los salmos hablan de esto en muchos lugares distintos. Un verso más, leamos el verso 7. El verso 7, el último del salmo, termina con una declaración de ánimo, de que no solo viene el juicio, no solo Dios será refugio para aquel que confía en Él, sino que viene el establecimiento del reino de Dios. Con el juicio de Dios, Él pone las cosas en orden, y ese orden perfecto será experimentado dentro de su reino. Así que concluyamos. Mira el verso 7. Mi iten mitzion. ¿Quién traerá mitzion de Sión? Ahora, yo marcaría esta palabra Sión porque Sión es una palabra de reino. Se relaciona con Jerusalén en cuanto a su ubicación, pero no en cuanto a su condición espiritual. Sabemos que Jerusalén, como dice el libro de Apocalipsis, Jerusalén en los últimos días será como Sodoma y Egipto. Pero, a través de la redención, Jerusalén será transformada. Y esta Jerusalén transformada se llama Sión. Así que él está preguntando aquí, David hablando, ¿quién dará, o podemos traducirlo así, quién traerá desde Sión? Cuando dice desde Sión, la implicación es las promesas del reino, las bendiciones del reino. ¿Quién va a traer esto? ¿Y cómo llamamos a estas promesas, estas bendiciones del reino? Bueno, Yeshuat Yisrael, la salvación de Israel. Lo diré de nuevo porque es vital que comprendamos esto bien. Las palabras importan. Las palabras tienen gran significado. Y noten aquí que vemos la salvación de Israel. Nunca verás en la Escritura la salvación de Palestina. Quiero decir algo, y nunca me retractaré de esta declaración, y es la siguiente. Cuando un individuo que se hace llamar creyente utiliza el término Palestina, este individuo está en rebelión. Este individuo está en tinieblas. Este individuo está más interesado en agradar al hombre que en agradar a Dios. No existe absolutamente, y voy a decir esto con mucho cuidado. Haré una pausa por un momento. Cuando una persona usa el término Palestina, lo que busca es la alabanza de los hombres y no desea servir a Dios. Cuando usas ese término, arrancas de la Biblia el significado y el mensaje de Israel. Y lo que encontramos aquí, de acuerdo con el paralelismo, y no he hablado mucho de eso en este salmo, pero aquí lo vemos. Cuando lo analizas, verás que hay un paralelismo entre Sión, una palabra de reino, e Israel. Nunca vemos a Dios usar esta palabra, Palestina. Y en cuanto a su forma base, que es Peleshet, o los filisteos, cuando la Biblia usa esos términos, no es en un contexto de reino,
sino más bien en uno de juicio. Así que si alguien usa el término Palestina, cuando debería usar Israel, está engañado, está en tinieblas y tiene una agenda que busca agradar al mundo y que desafía el plan de Dios. Y te digo algo más. Si estás en una congregación y tu líder usa ese término a veces, compártele con amor que eso no es algo bíblicamente correcto. Y si él continúa usando ese término, debes encontrar un lugar diferente donde adorar, un lugar diferente donde servir, porque allí no está la voluntad de Dios para ti. Y estoy completamente seguro de lo que acabo de afirmar. Una vez más, ¿quién dará desde Sión la salvación de Israel? La última parte del verso 7 nos dice qué tiene que suceder para que ese reino se establezca, para la salvación de Israel. ¿De qué se trata? Veshuv Hashem Shevut Amo, lo que significa cuando el Señor restaure la cautividad de su pueblo. ¿Qué significa eso? Cuando Él regrese al pueblo de vuelta a su tierra, cuando los saque de la cautividad. Y eso, amigo mío, está ocurriendo en nuestros días. La evidencia es que exista nuevamente la nación de Israel, más el hecho de que el pueblo judío se está mudando rápidamente a la tierra de Israel. Yo vivo al sur de Israel y veo construcciones multiplicándose a un ritmo increíble. Edificios muy altos que se levantan por todas partes y están todos ocupados. La gente se está mudando para acá a pesar de cualquier preocupación por temas de terrorismo y guerra. La gente se está mudando. ¿Por qué? Porque Dios está devolviendo la cautividad de Israel a la tierra. Y eso tiene un gran significado profético. ¿Saben? Me asombra cómo tantos supuestos maestros de la Biblia tuercen la verdad y andan mintiéndole a la gente diciendo, este es un evento profético o aquello tiene gran significado. Y les daré un ejemplo específico. Recientemente, y no diré nombres, pero he recibido quizás 30 a 40 correos electrónicos, la mayoría de los cuales ignoro, pero han enviado, digamos, unos 40 correos electrónicos relacionados con preguntas sobre la batalla de Gog y Magog. Y con respecto a si este acuerdo que existe con los Emiratos Árabes Unidos tiene algo que ver con la batalla de Gog y Magog. Les diré algo muy directo. Si eres un creyente, no estarás en este mundo, en este planeta, no vivirás aquí en el planeta Tierra, cuando se desarrolle la batalla de Gog y Magog. Está bien estudiarla y entenderla, pero no será algo que tenga relevancia personal, es decir, nosotros no experimentaremos esa batalla. ¿Sabes qué sí tiene gran importancia profética? 3 cosas. 1. El aumento de la persecución contra los cristianos. Eso es profético. Aquellos que están sufriendo por el nombre de Yeshua, Jesus, Jesús, como lo quieras llamar. Muchos están sufriendo por su fe en Él. Eso es importante. Otra cosa que es muy significativa tiene que ver con el regreso del pueblo judío a su tierra. Altamente significativo. Una de las profecías más importantes que se están cumpliendo en nuestros días. Y lo tercero que también tiene gran importancia es cómo Irán está estableciendo una coalición de naciones, cómo está creciendo en influencia, cómo otras naciones en el Medio Oriente están preocupadas y cómo, cuando uno mira a Irán y sus acciones, es algo perverso. Irán es una nación perversa. Ellos apoyan actividades perversas, están en contra de las cosas de Dios. Y estoy hablando del gobierno, más no del pueblo iraní. Pero aquí está el punto. Ves claramente la maldad en la agenda política
y en las acciones de Irán. Pero tienes muchos estados europeos que quieren tener buenas relaciones con ellos, quieren apoyarles, hacer negocios con ellos, no quieren imponerles sanciones, quieren darles la capacidad de tener un programa nuclear. Estas cosas son políticamente significativas y a la vez tienen grandes implicaciones proféticas. Así que vemos aquí que cuando el Señor devuelva la cautividad de su pueblo, deberíamos, si eres sensible al Espíritu de Dios y a la verdad profética, deberías estar haciendo algo, porque el pueblo judío está regresando a la tierra y habitando en los lugares que, como dice Isaías 54, estas ciudades antiguas están siendo restauradas, restablecidas. Noten cómo termina el Salmo. Yagel Yaakov, Yismach Yisrael. Espero que noten que Jacob e Israel son paralelos, de la misma manera que regocijarse y alegrarse lo son. En la última parte del verso, Jacob se regocijará e Israel se alegrará. ¿Cuándo? Cuando el pueblo judío esté de vuelta en su tierra. Y todo esto, todo lo que hemos estudiado, debería llevarnos a decir, sí, Dios existe. Y no solo saberlo interiormente, sino demostrarlo exteriormente. Porque todos lo saben interiormente. El problema es que cada vez menos personas están demostrando esa creencia y ese conocimiento de Dios en sus acciones. Debemos ser personas que digan, basta, voy a ser valiente en mi fe, voy a tomar una posición y no me preocuparé por las consecuencias. Concluiré la lección de hoy diciendo una cosa más. Me hicieron una pregunta sobre si es permisible para las congregaciones, y esto se está grabando durante el tiempo del coronavirus. Y de nuevo quiero decir una vez más que es importante que las congregaciones se reúnan. Si sientes que debes tomar ciertas precauciones, está bien. Divide a la gente en varios servicios. Usen una mascarilla si les parece apropiado, si es lo que determina el liderazgo. Todo eso está bien, pero reúnanse en asambleas, congréguense. Y si las autoridades dicen que no pueden hacer eso, que serán multados, que serán arrestados, no desperdicien el dinero de Dios yendo a la corte. La base para eso está en Daniel. Cuando se promulgó una ley que prohibía orar a cualquier otro que no fuera el Dios de los babilonios, Daniel no contrató a un abogado. Él no fue a la corte. ¿Qué hizo? Simplemente hizo lo que Dios le mandó a hacer. No desperdicies tu dinero en temas legales. Simplemente adora a Dios. Haz eso y cualquiera sean las consecuencias, déjalas a Dios. No te preocupes por si van a cerrar el local o si van a meter a tu iglesia en la cárcel. No te preocupes por eso. Sé fiel a Dios. No te preocupes por lo que puedas sufrir al tomar una posición. Eso es parte de tener un testimonio. Así que mi consejo es, tengan fe. No luchen contra el enemigo en su dominio, en las cortes de este mundo. Simplemente hagan lo correcto y confíen en que Dios se moverá. Dios se manifestará y Dios será glorificado en tu fidelidad, sin importar cómo responda el mundo. Sí, Dios existe. Demuestra tu fe en Él. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado. Right before my eyes, the revolution's
birds are flying underground, and people smile at you.